Muy buenas tardes, les damos a todos la bienvenida. Dejo con ustedes al ingeniero Emilio Llanes para que nos dé la inauguración del evento. Muchas gracias, Odette. Antes que nada, muchas gracias a todos ustedes que continúan con nosotros en estos programas que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas tienen para todos ustedes. En esta ocasión es el curso número 11 que nos los va a dar el ingeniero José Manuel Cano. Es un tema muy interesante. Yo quisiera, José Manuel, agradecerte el que hayas preparado esta presentación. Todos ustedes saben que estos cursos son realizados por socios del IMEF. Es un compromiso que tenemos, ¿verdad?, de llevar a cabo cursos para MIPES, es decir, micro y pequeñas empresas. Y en esta ocasión va a estar con nosotros el ingeniero José Manuel Cano. José Manuel, pues muchas gracias por tu apoyo y adelante, Odette, para presentar al ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Emilio. Bienvenido, ingeniero José Manuel Cano. A continuación voy a leer su semblanza. José Manuel Cano Muñiz, ingeniero en sistemas computacionales egresado del Tecnológico de Monterrey, diplomado en informática y telecomunicaciones por Technology Training y certificado en finanzas por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF y el Colegio de Contadores Públicos de México. Durante más de 40 años de experiencia profesional, ha colaborado en un amplio grado de competencia en diversos proyectos para importantes organizaciones públicas y privadas en México y en el extranjero, en áreas relacionadas con finanzas y administración, tecnologías de información, comunicaciones, administración del cambio, gestión de procesos de negocio, administración de proyectos y capacitación y actividades docentes. Es socio fundador y actualmente director general de la firma de consultoría Optimización Administrativa SADCB, o ASA. Dentro de su trayectoria profesional podemos ver que ha sido comisario suplente, miembro del Comité de Auditoría y Consejo Suplente de la Unión de Crédito de la Industria Litográfica, mentor del programa de aceleración de New Ventures México, asesor de la Vicepresidencia de Estrategia, Organización y Control del Colegio de Contadores Públicos de México en 2004 y 2005. Miembro del Grupo de Coordinación Interinstitucional de Combate de Delitos Cibernéticos coordinado por la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Expositor en las conferencias de la Asociación Interamericana de Contabilidad en Panamá 2003, El Salvador de Bahía, Brasil en 2005. Autor de diversos artículos de tecnologías de información aplicada a las finanzas y negocios para diversas revistas, entre otras, Ejecutivos de Finanzas. Expositor en diversos seminarios y congresos profesionales y universitarios. Convención Anual IMEF, Talent Executive Summit, Universidad Virtual de Litens y otras universidades mexicanas. Además, es catedrático en diversas universidades mexicanas, como Universidad Tecnológica de México, UNAM, ENEP, Aragón, y Universidad Simón Bolívar de Veracruz. Es socio desde el 2015 en IMEF, participando en diversos consejos directivos nacionales y del Grupo Ciudad de México, presidente del Grupo IMEF Ciudad de México en 2010, coordinador del libro publicado por la Fundación IMEF, Tecnología de Información y Comunicaciones para la Competitividad, presidente del Comité Organizador del Siglo XXI, Simposium IMEF 2009, Financiamiento y Gestión en Tiempos de Crisis, presidente de Desarrollo Tecnológico del IMEF, presidente del Comité Técnico Nacional de Tecnología de Información. Y es un verdadero gusto que el día de hoy pueda estar con nosotros compartiendo toda su experiencia y conocimientos. Bienvenido, ingeniero. A continuación le cedo la pantalla.
Pues sí, ya estoy conectado yo, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, si gusta proyectar su presentación, ¿Sí está todavía no está visible. ¿Ya está visible? No. Ahora sí ya se ve, José Manuel. Ok, pues Emilio, muchas gracias por la invitación eh, del IMEF a compartir con ustedes esta plática que le hemos llamado COVID-19, regresando a la normalidad operativa de las organizaciones, que precisamente hoy empezó en forma masiva en la Ciudad de México y en algunos otros puntos. Y gracias a ustedes, todos los que se inscribieron, enviándoles un saludo desde aquí, la Ciudad de México, y principalmente deseándoles que estén muy bien de salud, porque pues con este asunto del COVID, esperemos que todos estamos bien. Pues entrando en materia, estaremos de acuerdo. En México hay un dicho que dice que después de la tormenta viene la calma. Pero estaremos de acuerdo esta vez que después de la tormenta, que es el COVID, no vendrá la calma. Lo que debe venir es la acción, porque tenemos un reto las organizaciones y las personas en salir adelante de esta pandemia, de esta contingencia que nos sucedió. Debemos entrar a la acción también para abandonar el modo reacción en la que estábamos. En un caso de esta naturaleza hay un modo reacción, que fue cuando empezamos y nos empezaron a decir y empezaron a cerrar empresas, pero debemos de dar por terminado este modo de reacción y de administrar una crisis para que empecemos a regresar a la nueva normalidad, que es el asunto que vamos a tratar, y sobre todo la operativa, porque esta nueva normalidad también estamos de acuerdo que no va a ser regresar a lo mismo, es imposible, y vamos a ver detalles. Esta nueva normalidad va a ser, o la podemos ver desde el punto de vista estratégico, comercial, pero en esta de manufactura, pues de la parte de la planta, pero en esta ocasión vamos a hablar de la operación de las empresas, y digo organizaciones porque puede haber empresas o organizaciones sin fines de lucro, y quizá hay conectado a alguien de alguna entidad gubernamental. Y entonces vamos a regresar a la nueva normalidad, pero la primera recomendación, por razones de eficiencia y efectividad, el regreso a esta nueva normalidad lo debemos de planear, ¿sí? Tiene que ser de una manera ordenada. Ahora sí tenemos tiempo, y no importa que todavía para muchos de nosotros la crisis está en marcha. Dice un artículo que leí de Wharton, que es una escuela de negocios de Estados Unidos, que los planes no valen nada, y pues a lo mejor sí, pero la planeación lo es todo. ¿Y por qué debemos de planear? Porque tenemos tiempo, y sobre todo porque necesitamos o debemos aspirar, yo creo que por ahí es la palabra, no a regresar a una nueva normalidad, sino debemos aspirar todas las empresas a regresar a una muy nueva normalidad. Ese es el reto que tenemos. Y, por supuesto, más vale que regresemos a esta nueva normalidad, o a esta muy buena nueva normalidad, si así nos los proponemos, antes que la competencia. Entonces, con base en este marco de referencia, ¿qué vamos a ver en estos minutos de plática? Primero vamos a hacer una recapitulación de qué nos pasó para entender el problema, porque ustedes saben que para resolver un problema, pues primero tenemos que entender qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué es la nueva normalidad para ponernos en perspectiva. No es la nueva normalidad que ha anunciado el gobierno desde el punto de vista de los semáforos. Está relacionada, pero aquí vamos a ver qué es la nueva normalidad para la operación de una empresa.
Por supuesto, aquí vamos a empezar a hacer ejercicios en tratar pues de discutir o poner en la mesa de una mecánica pues de evaluar cómo quedamos, o sea, para evaluar los daños que tuvieron nuestras empresas, insisto, desde el punto de vista operativo. Pasando luego a definir ahora qué hacemos, ¿no? Si ya fuimos afectados, pues vamos a ver en esta plática qué hacer para desarrollar nuestro plan. Y luego también por dónde empezar, porque hay muchas actividades que hacer, son muchas, desde actividades físicas de aquel que tuvo que cerrar y barrer y volver a conectar la planta de luz, hasta alguien que tenga que desarrollar toda una tecnología para atender ahora a sus clientes. Y vamos a concluir con el tema de cómo le haremos, ¿no? Para hacer que esto suceda. De veras, créanme, o sea, los que me están oyendo, hay unos muy afectados, hay otros que salieron beneficiados, pero tenemos que hacer que esto suceda para, en comunidad como mexicanos, salir adelante. ¿Qué nos pasó? Bueno, lo vamos a explicar desde el punto de vista de un concepto de un autor, un señor que se llama Nassim Taleb, que es el que creó este concepto del cisne negro. Él identifica un cisne negro como un evento sorpresivo, ¿sí? Todo nos pasó en 3 meses, fue toda una sorpresa. Yo no sé si ustedes recuerdan que estábamos en diciembre saliendo de la Navidad, estábamos empezando los Reyes y ya venía el Día del Amor y la Amistad, y de repente empezó a darse a principio de marzo que aquí en México ya había gente contagiada. Pero esto todo pasó en 3 meses. Nos tomó por completo desprevenido, pues mientras eran 2 o 5 enfermos y todos seguíamos en la calle, no había ningún problema. Y por supuesto no falta todavía el que no lo cree, el que cree que esta pandemia es algo que alguien se inventó. Nassim Taleb también nos dice que para identificar un cisne negro o definir un cisne negro es que tuvo un gran impacto. El gran impacto o uno de los grandes impactos que tuvo es que esto es una contingencia mundial, no local. Y ustedes se preguntarán por qué lo menciono, porque si ustedes tienen proveedores o clientes fuera de México, también están afectados, ¿sí? Entonces, para efecto de nuestras cadenas de suministros dentro de la operación de la empresa, es importante considerar que esto fue una pandemia o una contingencia mundial, no local, que está destruyendo considerable riqueza, eso todos lo sabemos, quizá los economistas lo tratarán más en detalle, pero para la operación hay que considerarlo porque ya las empresas no tienen tanto capital de trabajo y mucho de ese capital fue destruido. Por supuesto, cambió nuestra forma de vida y hábitos. Yo que les platico, todos lo estamos viviendo, todos estamos en cuarentena, todos dejamos de ir al cine, etcétera. Esta contingencia va a estar entre nosotros hasta que se descubra una vacuna. Esto es importante para la operación de la empresa porque mucha gente me ha preguntado, ¿y cuándo crees tú que esto se acabe? Pues es completa incertidumbre. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure? Y es posible que pueda haber un rebote y vamos a ver detalles más adelante. Y por supuesto, lo más importante de este gran impacto y que debemos de aprovechar de la experiencia es que no será ni la primera ni la última. Entonces, toda esta experiencia y todo esto que estamos haciendo, guardémoslo como un tesoro porque seguramente va a venir otra. Yo no sé si sea COVID-19 o sea un virus, pero alguna otra contingencia va a venir. Y bueno, Nassim Taleb también nos dice que un cisne negro retrospectivamente se explica retrospectivamente. Vemos hacia atrás cuando pasó y pues todo el mundo sabíamos que iba a pasar, pues si mira, si dijeron en el periódico ¿cómo se llama? Que se iban a parar las operaciones. Pero bueno, viendo hacia atrás, lo que hay que rescatar es que esto nos obligó a reaccionar e improvisar. Y esa improvisación quizá nos ha costado mucho esfuerzo, tiempo, bueno, dinero y esfuerzo, y debemos de revertirla en planear hacia una nueva normalidad. Esta
contingencia es temporal para unos y definitivamente para otros. Y aquí hablo desde el punto de vista empresa y desgraciadamente pues hay 9,000 y pico de compatriotas pues que para ellos esto fue definitivo y sabemos ya de muchas empresas que, ¿cómo se llama?, que tronaron. Luego, es nueva, ¿sí? Esta pandemia no es un terremoto. Aquí en México ya dominamos los, ¿cómo se llama?, los terremotos, ¿sí? ¿Cómo se llama?, es una pandemia nueva que no es un terremoto, entonces tenemos que actuar de otra forma. Esto es, nosotros teníamos contingencias aquí en México y las dominábamos para una caída de instalaciones. Aquí no es caída de instalaciones, sino aquí es que hay que abandonar y todas las instalaciones o la mayoría, lo que no fue actividad esencial. Ahora, explicándonos esta contingencia, yo así me la explico, ¿sí? Es algo que desencadenó una serie de afectaciones. ¿Cómo la podemos ver? Pues como un efecto dominó. Hay un virus que se hace presente, la Organización Mundial de la Salud lo declara como pandemia y afecta el mercado, entendiendo el mercado como la realidad, pues, o el lugar donde convergen, que no es lugar físico, la oferta y la demanda de productos y servicios. Este mercado fue afectado primero en China y luego se fue pasando a otros países. Este mercado y este virus, pues, o esta contingencia también ocasionó que cambiaran nuestros hábitos de consumo porque hubo contingencia y porque ya veremos más detalles, dejamos de comprar artículos de lujo y nos centramos más en artículos de comida. Y se acuerdan cuando comimos, por alguna razón desconocida de todos, el producto número uno era el papel de baño, ¿no? Y estos hábitos de consumo afectaron la demanda, o sea, así de sencillo, afectaron la demanda de nuestros clientes, sean personas o empresas, de productos y servicios. Y esto afectó nuestras ventas y dejamos de vender y empezamos a sufrir porque además teníamos que seguir pagando rentas, algunas empresas y otras y dejar de producir. Y estas ventas afectaron nuestro flujo. Y ahí es donde estamos, ¿cómo se llama?, sufriendo ahorita porque dejamos muchas empresas o muchas personas, dejamos de tener ingresos. Este es el efecto dominó, vamos a llamarle, del virus, pero esta situación a su vez hizo que cambiáramos nuestros procesos de negocio. ¿A qué me refiero? La forma de hacer las cosas dentro de una organización. Si yo cierro la puerta y ahora nada más hay comida para llevar, si soy un restaurante, pues tuve que cambiar mis procesos. Si yo mandé personas de cuentas por pagar a su casa para hacer teletrabajo, pues el proceso de negocio de las autorizaciones quizá haya cambiado. Y entonces, este cambio de proceso de negocio también hizo que cambiara nuestra organización. A lo mejor unipuestos, o sea, 2 puestos los volví 1, a lo mejor de otra persona prescindí, pero también hubo impacto en nuestra organización. Y además hubo un impacto o este cambio de procesos y de organización tuvo un cambio en la tecnología. Tuve que habilitar la videollamada para mis empleados que iban a trabajar de casa, tuve que hacer una paginita en internet, pero ese es el efecto de todo. Ahora, lo complejo de esto, estamos de acuerdo, es que en esta situación también están todos nuestros clientes y todos nuestros proveedores. Entonces, regresar a esta nueva normalidad con todos estos cambios y este impacto va a tener un elemento de complejidad. Ahora, todos nos preguntaremos, y bueno, ¿y qué es esta nueva normalidad? Pues yo creo que todos ponemos la cara del bebé este que aparece ahí, que está muy simpático, como que debemos decir, bueno, ¿y qué es esta nueva normalidad? Porque el gobierno habla de semáforos y de asuntos de las empresas esenciales o no. Pues bueno, yo les comparto esta visión de lo que es la nueva normalidad. Punto número 1.
las personas, comunidades, empresas, países y regiones hemos sido afectados considerablemente. ¿Sí? Eso estamos de acuerdo y no, ya quedamos de acuerdo en que sí. Y además de diversas formas e intensidad, hay unas empresas que salieron beneficiadas y otras que salieron perjudicadas. Esta situación nos va a obligar a asumir distintas consecuencias económicas, ¿sí? Porque habrá empresas que tengan que cerrar o tengan que cancelar inversiones, emocionales, porque hay todo un tratado, y aquí no lo vamos a ver muy en detalle porque no es el propósito de esta plática, pero nosotros como personas estamos asustados. Bueno, si desgraciadamente falleció un familiar o amigo o colaborador, pues hay afectaciones de movilidad, porque no nos podemos mover, y de contacto, ¿no? Al grado que se habla ya de la economía de no contacto. Entonces, esa es la situación en la que estamos, pero en las próximas semanas vamos a estar regresando progresivamente, de acuerdo a los semáforos, a nuestras actividades. Lo que es un hecho es que no vamos a regresar a las actividades normales. Lo que se le dice el business as usual, o sea, lo de siempre, ese día no llegará. El que lo esté esperando está completamente equivocado. O sea, la vida como era ya no va a ser posible. Por un lado obligados y por otro lado porque son cambios que los vamos a ver en beneficio de nuestras empresas. El regreso no será igual para todas las empresas ni para todos nosotros. Y insisto, es más, desgraciadamente, algunas empresas y personas no regresarán desgraciadamente a esta nueva normalidad. Y esas empresas que desgraciadamente no regresaron pueden ser clientes o proveedores, entonces por eso es importante considerarlo. Y esas personas que desgraciadamente no regresarán también pueden ser colaboradores o parte de nuestra cadena de valor. Entonces regresaremos a una nueva normalidad derivada de lo que nos forzaron a cambiar. Hay muchas cosas que no es que queramos ni nos gusten, pero así es la vida, pues, y ya estamos inmersos en eso. Habrá nuevos patrones de consumo, la economía de bajo contacto que les decía, el asunto de que habrá empresas que prefieren la cercanía de la proveeduría, y por eso esta crisis también tiene oportunidades, porque podemos ser nosotros los que estemos cerca. La disminución de viajes va a ser una realidad. Entonces, esa es la nueva normalidad. Esta nueva normalidad, hay una empresa que ha escrito mucho, una firma que ha escrito mucho, que se llama Board of Innovation, y la vamos a hacer de referencia aquí. Habla de que esta economía de bajo impacto se dará en distintos frentes. Fíjense cómo afecta muchas situaciones. Desde el punto de vista geopolítico, porque va a haber proteccionismo, habrá países que digan, yo ya no acepto productos de este país, o para proteger mi economía me cierro. Habrá nuevas regulaciones, o sea, desde el punto de vista de regulaciones, imagínense, va a haber las nuevas leyes de privacidad, lo que ya salió en el diario oficial, ¿no? Que es los protocolos sanitarios. Entonces va a haber muchas regulaciones. Desde el punto de vista macroeconómico, como el frente macroeconómico, va a haber acceso limitado al capital, ¿sí? Los bancos o las entidades financieras van a empezar a resentir la falta de cobranza, y entonces va a haber limitantes. El capital es el dinero, pues préstamos o alguien que quiera invertir. Desde el frente de la dinámica industrial, hay cadenas de valor que están completamente rotas, o cadenas de suministro. Hay empresas que tienen problemas en su proveeduría. Desde el punto de vista tecnológico, pues no se diga, va a haber dispositivos sin contacto para que entremos a nuestra oficina sin tocar el reilete, sin tocar la chapa de la puerta, etcétera. Y desde el punto de vista de la conducta humana, va a haber o hay muchos cambios que necesitamos considerar, no porque esta plática se trate de ese frente, pero debemos de considerar porque ahí están nuestras oportunidades por un lado, y porque es parte de los cambios que hay.
No voy a leer todas, pero Board of Innovation nos habla de que va a haber mayor ansiedad, soledad y depresión de las personas. Esperemos que no seamos nosotros. Esto, si hacemos un mapa de búsqueda de oportunidades de productos, pues el que se dedique a dar, que sea psicólogo, pues puede dar ya terapias por internet o producir medicinas para ello, pero va a haber también un nivel de desempleo sin precedente. Yo espero que no seamos también nosotros. El para llevar y entrega a domicilio es lo de hoy y será lo del futuro. Todo va a ser a domicilio, o al menos se va a incrementar mucho. Luego, el valor de los consumidores inmunes, van a surgir los certificados, y entonces para yo poder subirme a un avión, entrar a una oficina, o entrar a un hospital, o entrar a la casa de un amigo, voy a tener que tener mi certificado de inmunidad. Ahora, estos cambios que serán drásticos, sí, lo que están cambiando es ¿cómo se llama? El impacto que está teniendo. Desde el comportamiento humano, digo, creo que yo por aquí tengo, porque son muchos, les puedo leer, va a haber adopción rápida de tecnologías, ya lo vimos, y la famosa digitalización o la transformación digital. Va a haber aumento de la precaución del consumidor, en a qué lugares voy, a qué lugares no voy, y precaución desde el punto de vista del ahorro, o precaución desde el punto de vista de que compro comida en lugar de perfumes. Va a haber más demanda al gobierno, ¿sí? Porque vamos a querer cosas del sistema de salud. Bueno, eso es una realidad que estamos viendo. Otro cambio en el comportamiento humano va a ser que vamos a tener mayor tolerancia a la incursión del gobierno en la economía, ¿sí? A los ciudadanos luego no nos gusta que el gobierno interfiera, pero con esta crisis y esta nueva normalidad, por supuesto, el gobierno, pues vamos a esperar a que intervenga más. Una intervención buena es que se emitieron los lineamientos técnicos para regresar a la nueva normalidad, y ahorita los vamos a ver. Va a haber aumento de credenciales libres de virus en los aeropuertos, ya lo vimos, en las escuelas, etcétera. Los contratos de empresa a trabajador también van a quedar impactados, o sea, la tercerización, aunque aquí en México se están haciendo las leyes, va a ser un elemento importante por los flujos perdón, no flujos, por los volúmenes, ¿no?, de operaciones que vayamos teniendo. El trabajo remoto va a tener que ser regulado, porque ahorita nos fuimos a fuerza, pero habrá gente que diga, no, hombre, yo ya lo probé y yo me quedo a trabajar desde mi casa. Habrá aumento de la desigualdad y la retroalimentación política, que bueno, esto es un cambio de comportamiento humano, o sea, los trabajos menos calificados van a quedar afectados, pero bueno, ese es como referencia, no es nuestro tema. Dentro del cambio del comportamiento corporativo, sí, va a haber aumento del capitalismo, bueno, no capitalismo, del interés, pues, de los involucrados en una empresa, lo que se llama los stakeholders, sí, en que todos nos vamos a centrar, pues, en las empresas, en el triple resultado final, que es ganancias, personas y el planeta, ¿no? Va a haber una presión a la baja sobre la recompensa y los dividendos en las empresas. Ese es parte del comportamiento corporativo. Luego, la resiliencia como una prioridad estratégica. Esto es muy interesante porque, con base en esta experiencia, resiliencia es que nos podamos recuperar bien y rápido. Bueno, pues para ser proveedores, esta resiliencia, habrá clientes que nos digan, oye, ¿quieres ser mi proveedor? Qué bueno, pero qué bueno que quieras ser mi proveedor, pero por favor tienes que demostrarme que eres una empresa resiliente, que si hay otra caída del coronavirus, tú puedes salir adelante. Bueno, las cadenas de suministro redefinidas y reimaginadas por otros lugares con más cercanía, va a ser otro cambio del comportamiento corporativo. Luego, la reasignación de inversiones es obvia, habrá empresas que ya no van a seguir sus planes de inversión. La reputación como parte importante de la marca, ya empezaremos a ver
empresas donde digan, ¿no?, como parte de la mercadotecnia, que mis productos son sanitizados, o sea, llevan los rocié de cloros antes de partir. Luego, bueno, habrá empresas, el cambio en el comportamiento corporativo se da en la aceleración de la transformación digital, que veremos más adelante, que simplemente significa de usar la tecnología para hacer cambios drásticos en el negocio. Y luego también hay un cambio muy grande en los usuarios en Internet, y ahí estos ya los podemos identificar nosotros mismos, ¿sí? Hay más videoconferencia. ¿Por qué lo podemos identificar? Porque lo estamos viviendo. Más videoconferencia, más entregas a domicilio, más compras por Internet, más streaming, ¿no? O sea, o video streaming, más música, pero también hay menos aplicaciones de transporte, ¿sí? El Uber, todo eso, el Cabify, todo eso ha bajado. Las plataformas de viajes han bajado y las plataformas de rentas de espacio y de departamentos, todo eso ha bajado. Entonces, estos cambios de los usuarios en Internet los tenemos también que tener identificados. Y luego hay cambios de los hábitos de consumo que también ahí son muy grandes. Yo les puedo leer: va a subir la telemedicina, la salud mental, o sea, los servicios, pues, de salud mental, de salud física, de uso de vitaminas. Este es un estudio que hizo EY, donde habla de estos cambios de la conducta del consumidor. Va a subir el ejercicio al aire libre. Entonces, sí empiezan a identificar dónde están las oportunidades para los que se dediquen a eso o estén relacionados, y cómo van a cambiar nuestras operaciones. Y esta es la nueva normalidad, ¿sí? Va a haber baja en vivir cerca del trabajo. Esta me costó trabajo entenderla, pero sí, si va a haber teletrabajo, yo ya no necesariamente voy a preferir, o es prioridad, tener que vivir a 5 cuadras, ¿sí? Porque a lo mejor ahí mi depto, la casa, cuesta mucho dinero. Entonces yo ya puedo ir a lugares más baratos, porque pues a lo mejor 3 días ya no voy a ir al trabajo. Y esto va a impactar la compra de automóviles. Van a subir todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, el ahorro, las suscripciones desde el punto de vista financiero van a subir. Algo en las finanzas impresionante que va a subir es el pago sin contacto, o sea, que yo no tenga que tocar nada. Ahorita todos nosotros hemos vivido el que traemos comida para que nos la traen, y hay que meter la mano ahí en la esta de pago. Entonces, estos son todos los cambios que ha habido ocasionados por el coronavirus. Y una cosa muy importante es que estos cambios, ¿sí?, que estamos hablando, que solamente leí unos, pero son muchísimos, seguramente ustedes pueden tener identificados otros más. Todos estos cambios no han sido planeados, ¿no? Las empresas desde toda la vida hemos tenido ideas, proyectos que hacer, que no han podido, fraguar, porque pues está el famoso cambio. Entonces, estos cambios, ¿sí?, del comportamiento humano, corporativo, de los usuarios en Internet y de los hábitos de consumo, ¿quién creen ustedes que nos cambió? Porque es un hecho que ya hay comida para llevar y bajaron los transportes y todo lo que hemos visto. ¿Quién creen que nos cambió? ¿Fue el director general, el de finanzas, el de sistemas? ¿Quién creen ustedes que ocasionó todos estos cambios? Que hay que considerarlo, porque no es lo mismo cambios planeados y derivados de una cultura y de instrumentación de una nueva tecnología. Pues, sorpresa, lo que ocasionó todos estos cambios resulta que es un virus, ¿sí? Entonces, por ahí el impacto a nuestra operación y los cambios que tenemos que hacer en nuestra operación tienen que ser considerados. Ok, pasando al siguiente punto, ¿cómo quedamos? ¿Sí? O sea, vamos a evaluar los daños que nos ocasionó el coronavirus. Como ya vimos, el impacto varía de sector, industria y región, ¿sí?
Esto creo que nos queda bien claro. Sector no es lo mismo ser una aerolínea, que quedaron muy impactadas, que ser una farmacéutica. ¿Sí? De regiones es porque ahora con los semáforos que va a haber aquí en nuestro país, pues van a empezar a aflojarse algunas medidas de confinamiento en algunos estados primero y en otros después, y ahí está la afectación de nuestras operaciones. Si yo voy a empezar a producir en Puebla, ¿no? En el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, y mi proveedor está en Jalisco, donde ellos van primero o van después, ahí empieza en lo que tenemos que ver para nuestras operaciones. Pero además tiene que ser desde evaluar los daños desde varios puntos de vista. Y, ¿se acuerdan que veíamos que geopolítico? A ver, aquí vamos a centrarnos en tres. Ventas. Necesitamos ver cómo quedamos en nuestras ventas. Sí, bajamos, pero cuáles clientes ya no están, cuál es oportunidad, qué nuevos productos puedo traer para mis ventas. Necesito evaluar cómo quedé en mi cadena de suministros, ¿sí? Si tengo proveedores, si ya no tengo, o si tengo alternativos o cómo le voy a hacer. Y operativamente, ¿sí? Desde lo que yo llamo los cimientos que sostienen la operación, cómo quedé es qué afectaciones tuve en mis procesos de negocio, que les decía que es la forma de operar, en mi organización, que son mis personas y mi estructura de organización, y qué impacto tuve en la tecnología que ya se volvió obsoleta o que ahora tengo que y pasando hacia evaluar estos daños, aquí hay un ingrediente más que no voy a detallarlo, pero lo debemos de tener muy consciente. Acuérdense que aquí en México nosotros ya veníamos de una recesión económica que llegó al menos 0.1% en diciembre. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que tener bien claro en nuestras organizaciones cuáles han sido los impactos de esa recesión o desaceleración que traíamos y además lo que vino a aumentar el COVID. ¿Por qué digo que hay que separarlos o tenerlos bien identificados? Es nada más simplemente que no nos olvidemos que nuestras ventas ya venían quizá a la baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que vayamos a resolver un síntoma de la recesión y nos quedemos con el problema del coronavirus o viceversa. Esta empresa que les decía de Board of Innovation, y vamos a empezar a que ustedes participen, vayan agarrando lápiz y papel, tiene una matriz para determinar el impacto en la industria, ¿sí? Lo que nos dice, y la idea es que ahorita mientras yo platico, ustedes vayan identificando cuál fue el impacto que tuvo el coronavirus. Dice Board of Innovation, y es un marco de referencia, o sea, no es la ley, que si tu industria o donde tú estás haciendo negocio requiere de reuniones en alto número de personas, requiere una interacción humana cercana como parte esencial de mi negocio, si requiere de higiene o dar una imagen de mucha higiene, si nuestro negocio depende de que alguien viaje, ya sea de negocios o de placer, o si nuestro negocio requiere de adquirir productos y servicios que son obligatorios o se pueden posponer. Un ejemplo es una medicina es de a fuerza, unos zapatos se pueden posponer. Entonces hay que localizar, ¿sí? Para cada uno de estos elementos en la industria donde estoy. No vamos a revisar todos porque nos llevaría mucho tiempo, pero vayamos a ver el de muy alto impacto. El turismo y la hospitalidad, llámese hoteles, líneas aéreas, etc. Requieren las reuniones en alto número, es muy alto. Requieren interacción humana muy alta. Requieren que la higiene o la imagen de higiene sea alto. ¿Sí? La dependencia de viajes, pues elemental o obvio que es muy alta. Y la adquisición de si los productos ahorita los tengo que hacer o los puedo posponer son altos. ¿Por qué son altos? Porque sí puedo posponer viajes. Quizá algunos así muy elementales no, por eso no es muy alto. Si yo sumo todo muy alto, muy alto, alto, muy alto, alto, resulta que para la industria del turismo y la hospitalidad el impacto fue muy alto y están severamente afectadas.
Vámonos al otro extremo, para la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, llámese laboratorios, farmacias, requiere reuniones en alto número, pues no es muy bajo, no requiere de una interacción muy cercana, sobre todo si fabrico medicinas, ¿no? A lo mejor una farmacia, pues sí hay algún tipo de interacción. Por supuesto que sí requiere una higiene muy alta, la dependencia de viajes pues no tiene nada que ver, es muy baja. La adquisición de productos o servicios se puede posponer, pues no, porque una medicina no se puede posponer. Entonces el impacto por COVID es bajo. Yo les recomiendo hagan un ejercicio y vayan ahorita pues haciéndolo ustedes si están dentro de esta. Turismo muy alto, deportes alto, toda la industria de la música, conciertos, tiene un impacto muy alto, la industria automotriz, luego restaurantes y bares tuvo un impacto. Bueno, aquí hablaba, yo le cambié restaurantes, es alcohol, pues yo supongo que son bares o la industria del alcohol, la venta menudeo, la farmacéutica. Y aquí vayan poniendo ustedes a qué se dedican, califiquen si esto es alto, muy alto, y pueden determinar cuál fue el impacto de COVID. Recomendación número 2, para saber dónde estamos y evaluar los daños. Determinemos el impacto en nuestras ventas. Yo aquí tengo unos ejemplos para que ustedes vayan posicionándose dónde van. Hay empresas que nunca pararon, entonces yo digo, este es un ejemplo, pues seguramente sus ventas bajaron, ¿no? Porque a lo mejor hay poca movilidad, pero básicamente se mantuvieron, ¿cómo se llama? Igual. Hay otras empresas que tuvieron una disminución de las ventas, ¿no? Y que van bajando, hasta que quizá desaparezcan o, bueno, empiecen la nueva normalidad. Hay empresas, identifiquen si ustedes están ahí, que tuvieron o tienen demanda acumulada. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí de marzo, abril, principios de abril, ¡pum!, dejé de vender porque me cerraron, ¿sí? Pero resulta que ahora en julio, que esto empiece a avanzar más dentro de la nueva normalidad, yo puedo vender lo que dejé de vender en esta parte de la demanda acumulada, ¿sí? Un ejemplo, pues quizás si les gusta puede ser los zapatos, ¿no? A lo mejor aquí no se vendió ningún zapato porque estuvieron cerrados los centros comerciales, pero ahora que abran, pues todo el mundo va a ir por sus zapatos, ¿no? Esa es la demanda acumulada. Y hay otros que no van a tener rebote. O sea, un restaurante, lo que no vendió en marzo, abril, mayo, junio, julio, los meses, una vez se vayan abriendo, jamás los van a volver a vender. Luego, determinar el impacto en nuestra cadena de suministros. Yo esto lo quiero explicar con este ejemplo, miren, para que vean y ustedes lo evalúen, pues nosotros seguro somos empresas más pequeñas, pero para armar un avión Airbus, ¿sí? Esto que está con azul, estas piezas se hacen en Francia, las rojas en Alemania, las amarillas en España y las verdes en Inglaterra. Entonces se fabrican todas estas piezas, ¿sí? Y luego resulta que esas piezas se envían a ensamble final primero a Estados Unidos, luego a Francia, luego a Alemania y luego a China. Y ya está un avión, digo, no es en ese orden, creo que el último lugar de donde sale ya volando el avión es de una ciudad de Estados Unidos. Entonces, determinar el impacto de nuestra cadena de suministros, el problema de Airbus pues no es de nosotros, o no sé si hay algún ejecutivo de Boeing o de Airbus conectado, pero imagínense determinar el impacto de nuestra cadena es, hagan lo mismo. Yo fabrico o ensamblo ventiladores. Estas piezas vienen de tal país, ya se recuperó, porque además ya vamos a ver más adelante la sincronía de nuestra cadena. Y luego, lo que decíamos desde el impacto en nuestros cimientos operativos. Para el caso de nuestros procesos de negocio, tenemos que preguntarnos, ¿cómo trabajo ahora? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son mis flujos de trabajo? ¿Qué políticas y procedimientos que yo tenía escritos cambiaron? A lo mejor yo tenía escrito la política de atención a clientes que era una queja en 2 días máximo. Bueno, pues a lo mejor ahora con trabajo en casa se nos fue
a 5 días. Entonces hay que cambiar o hay que identificar ese impacto. ¿Cuáles son las nuevas regulaciones? Tenemos nuevas regulaciones en la Ley de Protección de Datos, tenemos nuevas regulaciones desde el punto de vista fiscal o, bueno, del pago de algunos impuestos estatales sobre la nómina, y además tenemos encima ahora los nuevos protocolos sanitarios. Desde el punto de vista personas, ¿sí? Lo primero que nos tenemos que preguntar es cuántos somos, quiénes quedamos, no nada más desde el punto de vista que desgraciadamente haya ocurrido un fallecimiento, sino quién ya renunció o quién de plano se fue a vivir a la selva, ¿no? Entonces, ¿quiénes quedamos y seguimos trabajando en esta organización? Hay gente que por el solo hecho de que hayan quitado algún tipo de prestación, pues para unirnos y salir adelante, ya no quisieron y ya están en otro trabajo o lo que fuera. ¿Cuántas personas hay que capacitar? Así vamos a ver nuestro impacto desde el punto de vista organizacional. Y desde el punto de vista tecnológico, tecnologías de la información, necesitamos identificar qué cambios y nuevos desarrollos tengo que hacer en mi infraestructura de tecnología. Pues tengo que reforzar la seguridad, porque ahora ya las terminales no entran aquí de la oficina, sino son de trabajo en casa. Si comentamos que en los procesos yo cambié la regla de que un vendedor podía dar un 5 de descuento y ahora puede dar un 10, pues tengo que venir al sistema y cambiarle el parámetro para que ahora sea un 10. Y bueno, es identificar todos estos cambios en esta parte. Hasta ahí vamos bien, ya vimos qué nos pasó y ya dimensionamos qué tanto estamos impactados. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues aquí les van mis recomendaciones. Lo primero que tenemos que hacer es actuar y buscar oportunidades. Si ya vimos en todo lo que hemos platicado que hay nuevos hábitos de consumo, que hay empresas que hacían autopartes y ahora hacen ventiladores respiratorios, etcétera, pues busquemos esas oportunidades. Y hay un proverbio que a mí me gusta mucho que dice que una de las principales providencias de las cosas es que aquellas que son nuestras mayores dificultades son nuestras mejores oportunidades. Medítenlo, y esto lo podemos hacer en la vida, en nuestra empresa, en cualquier ámbito. Primera recomendación, actúa y busca las oportunidades. Y fíjese lo que es la vida, ¿no? El que no hay mal que por bien no venga. Cuando hay crisis, ¿qué se gana en una crisis? A nosotros como empresa nos va a quitar la complacencia. Acuérdense, vamos a tener que salir de nuestra zona de confort. Una crisis como la que estamos viviendo nos está brindando, y debemos de aprovecharla, un sentido de urgencia a las cosas. Aquí para dentro del año que entra ya no existe, porque la nueva normalidad empezó hoy y vamos a tener que ir avanzando rápidamente. Una crisis nos obliga a ser flexibles en nuestros procesos, ya sea productivos o procesos de negocio. Necesitamos darles flexibilidad porque estamos en una crisis, y después de la crisis, que es lo que vamos a empezar a entrar a la nueva normalidad, ¿sí? Dejarlos flexibles. Lo que funciona, dejémoslo que siga funcionando. Lo que no funciona, eliminemos. Otro asunto que se gana en una crisis es que se cuestiona la burocracia. 8 firmas, 40 copias, todo eso se puede eliminar gracias a que estamos viviendo una crisis. Entonces, si están de acuerdo conmigo que aquellas que son nuestras mayores dificultades, como esto que estamos viviendo, pues también trae oportunidades. Y esto es repetitivo para todas las crisis. Aquí en este texto de al final, dejé en rojo, hay un señor Horacio Marchand que publicó en Reforma en la crisis del 2009, ¿se acuerdan de la quiebra de Lehman Brothers y de todo ese asunto? Que dice y decía que si no hay una crisis en la organización, tenemos que inventarnos una para que la empresa reaccione. De veras, esa es la realidad. Cuando las empresas no reaccionen, hay que inventar una crisis. Pues bueno, aquí ya es gratis. La crisis ya la tenemos, no hay que inventarnos nada. Aprovechemos estas oportunidades. ¿Qué haremos o qué tenemos que hacer?
pues tenemos que definir como empresa o como personas, a lo mejor aquí hay empresarios o emprendedores de una sola persona, ¿qué queremos hacer? ¿No hacer nada? ¿Se vale? ¿No? Pues aquí nos quedamos y no hay nada que hacer. Garantizar la operación, o sea, voy a hacer lo mínimo indispensable pues, para seguir operando. Simplemente regresar a la nueva normalidad, ¿sí? Con las restricciones de movilidad y atendiendo los protocolos sanitarios, o podemos definir que regresar a una muy buena nueva normalidad y fortalecido como empresa y con mis empleados y colaboradores unidos para salir adelante, como veíamos en el principio. Y Standard & Poor's hace esta gráfica, ¿sí? De las empresas en crisis, donde hay un 14% de empresas que durante una crisis o después de una crisis incrementan sus ventas e incrementan su EBIT, dejémoslo para simplificar en utilidades, ¿sí? Pero es utilidades o ganancias antes de impuestos, dejémoslo en utilidades. Hay un 14%, ¿sí? Que en una crisis incrementan ventas y además utilidades. Aprovecharon las oportunidades. Y hay un 44% que redujo su crecimiento y además redujo su margen de EBIT. La pregunta y lo que tenemos que hacer es ¿dónde queremos estar? ¿Queremos ser parte de este 14% o queremos ser parte de este 44%? Siguiente paso. Ya hablamos de la nueva normalidad y ya vimos cosas bien simpáticas de la nueva normalidad. Siguiente paso es que la nueva normalidad la vamos a tener que definir para nuestra empresa u organización. ¿Sí? No es la misma de mi compadre ni la del vecino, la mía. ¿Sí? ¿Cómo la voy a definir? ¿En qué sector e industria estoy? Eso ya lo vimos. ¿Y en qué región? Por lo que les decía, de que puedo tener una cadena de suministros donde me traen artesanías de Nayarit y pues ahí el semáforo todavía está en rojo y yo vendo en Cancún que ya está en verde. ¿Cómo reaccionamos a esta crisis que se nos presentó? Con base en eso vamos a tener que definir nuestra nueva normalidad. ¿Qué afectaciones tuvimos? ¿Se acuerdan? Hace rato vimos en las ventas, en la cadena de suministro, y qué impacto en general tuvo el COVID, si fue alto, muy alto, ¿no? ¿Cuál es nuestra nueva realidad? Y la de la competencia, porque aquí también puede haber una oportunidad, ¿sí? Si yo estaba en otra zona y la competencia aquí ya desapareció, puede ser a nuestro favor. Otro asunto para definir nuestra nueva normalidad es cómo esperamos que sea nuestra recuperación en esta nueva normalidad, y ahorita vamos a ver detalles. Y además, el grado en que los procesos de negocio, la organización y la tecnología fueron afectados. Porque si ahora resulta que nuestro sistema ya no funciona, pues la inversión, etcétera, va a ser distinta y eso nos va a afectar en nuestra nueva normalidad. Si ahora somos 30 veces regulados más y no podemos con los protocolos sanitarios, pues nuestra nueva normalidad va a ser diferente a alguien que sí tuvo, ¿cómo se llama?, dinero para ello. Ahora, sigamos. ¿Qué vamos a hacer? Punto número 1. Definamos dónde estamos, como vimos, para definir cuál es nuestra nueva normalidad. Esta gráfica de Decode FC está muy clara, ¿sí? Acá tenemos al turismo y el ocio, pues, que fueron grandemente impactados, tienen pérdidas millonarias, o sea, son potenciales perdedores de esta después de la pandemia. Y luego tenemos la aviación y la industria marítima, la automotriz, que deja de ser menos grave, la construcción y bienes raíces, la manufactura y los servicios financieros, la educación, hasta petróleo y gas que lo ponen en tablas. Y luego empiezan los ganadores. La agricultura, comercio electrónico, tickets, tecnologías de información, si vendo software, hardware. El cuidado personal empieza a ganar,
las ventas de alimentos y los suministros médicos son los ganadores. Es una forma de verlo. Entonces, para definir nuestra nueva normalidad, apúntenle ahí en su libreta dónde están. ¿Son perdedores, son de en medio o son ganadores? Bueno, esperando que ya están bien localizados, ¿cómo va a ser nuestra recuperación? Los técnicos pues establecen muchas formas de recuperarse. Hay una recuperación que la hemos oído mucho que se llama en V. Esto quiere decir que hubo una caída brusca de nuestros ingresos, pero así como fue brusca, rápidamente vamos a subir. Entonces, esto quiere decir que la pérdida de nuestro negocio fue contenida porque va a ser por un corto plazo. Tenemos una recuperación en U, perdón si no se parece a una U, pero bueno, parece ser que sí, donde también hay una caída brusca, pero la parte de la recuperación tarda más que en la V. Podemos estar aquí 3, 4, 5, 6 meses y luego empieza nuestra recuperación. Hay otra forma de recuperarse, ¿sí? Que es en W, que viene la caída drástica, una subidita, que puede ser en estos días, y luego volver a bajar y luego volver a subir. Ya sea por las mismas consecuencias de esta pandemia que estamos viviendo o aquellas empresas que fueron en B. Si hay un rebote de la pandemia, que esperemos que no sea así, pues así sería en W, y esto puede ser pues, para toda la vida, ¿no? Y para eso tenemos que prepararnos. Y luego está pues la desgracia, ¿no? La recuperación va a ser en L, ¿no? Donde hay una caída muy grave y luego pues no hay recuperación, ¿no? Y estas empresas o truenan, o quiebran, o se cambian de negocio. ¿Y cómo ven ustedes la recuperación de su empresa? Es muy importante porque no sé si se entienda esta figura, pero pues dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Que es lo que vamos a seguir viendo de todo lo que tenemos que hacer. Ya vimos dónde estoy, ya definieron ustedes cómo va a ser su recuperación, no les doy unos segundos para que lo vean o lo identifiquen. Y luego viene pues la prueba de los 64,000, ¿no? Es otra lámina de la firma Board of Innovation. Necesitamos, si ya vimos en qué industria estamos y si ya vimos cuál va a ser o ya estimamos cómo va a ser nuestra recuperación, pues podemos definir nuestra respuesta estratégica a la crisis de COVID-19. Board of Innovation nos propone lo siguiente. Acá arriba identifiquemos cómo fue el impacto en nuestra organización y ya vimos, ya lo hicimos anteriormente. Ellos le llaman positivo, sí, que es un crecimiento de los ingresos a través del aumento de la demanda. El ejemplo, el comercio electrónico. Si alguno de los que me está oyendo, ¿cómo se llama?, se dedica al comercio electrónico o vendió por internet, pues seguro ya me dio la razón de que esto es un crecimiento, bueno, un impacto positivo. Luego, Board of Innovation llama a los medianamente negativos, son aquellos que perdieron entre un 0 y un 15% del segundo al cuarto trimestre. Están los severos, que perdieron de un 15 a 50% del segundo al cuarto. Ejemplo, petróleo y gas, perdón, acá se me olvidó. El medianamente negativo son bienes de consumo. Y luego está lo catastrófico, lo severo que habíamos visto, donde es una pérdida de más del 50% de mis ingresos del segundo al cuarto trimestre, ejemplo, turismo. Seguramente, supongo que aquí hay alguien inscrito que nos está oyendo que se dedica al turismo y pues me dará la razón de que el impacto fue muy, muy fuerte. Entonces, hay que definir la respuesta estratégica en función a cómo nos pegó. Pero además, ¿sí?, en cómo va a ser la recuperación y cómo los gobiernos están actuando en el control de la pandemia. Si hablamos de 0.5, o sea, de medio año, ¿sí?, y nuestra recuperación va a ser en V, si hablamos de una recuperación en un año y medio, o sea, hablemos del 2021,
y que nuestra curva va a ser en U, ¿se acuerdan? La U tiene una recuperación más lenta, o si va a ser en 3 años, donde nuestra recuperación va a ser en L, o quiere decir que más bien, quién sabe cuándo nos vamos a recuperar. Con base en esto, perdón, otra vez hay que unirla. Sería muy largo revisar cómo se llama todo, pero hagamos el ejercicio otra vez acá. Si es positivo y te vas a recuperar rápido, ¿sí? Pues móntate en la ola, aumenta tu oferta para mantenerte al día con el aumento, o sea, hay aumento de ventas, súbete a la ola y vende más. Estos son los que están muy bien. Si tu impacto fue mediano, pero tú crees que te vas a tu industria, pues, donde tú estás, se va a recuperar en B, pues empuja y prepárate para regresar rápidamente a la recuperación normal. E insisto, aquí lo normal es en esta nueva normalidad de productos, servicios, de comportamiento humano. Si tu impacto fue severo, pues sobrevive, o sea, busca la forma, aunque fuiste severamente impactado, como tienes una recuperación en B, pues busca la forma de recuperarte rápidamente. Y si tu impacto fue muy severo o catastrófico, pero piensas que te recuperas en V, pues lo que hay que hacer es preservar gran parte del negocio y prepárate para reiniciar. Esto quiere decir, pues, que guardes tus activos, ¿no? Los mantengas ahí engrasados para la recuperación. Pero si se dan cuenta, y nos vamos al otro extremo, el que fue severamente impactado y la recuperación va a ser, no nos vayamos a 3 años, a 1 año y medio, ¿sí? Lo que necesitamos hacer es apoyarnos, pivotar entre la innovación orgánica, o sea, innovar internamente, pues empezar a dedicarnos a otra cosa. Esto fue lo que hicieron los de las autopartes, que en lugar de autopartes están haciendo ventiladores. Por ahí leí de un gimnasio de estos para hacer ejercicio que lo cerraron, y entonces ahora lo que hacen es que llevan la caminadora a tu casa y te la rentan. Entonces hay que innovar hacia adentro de la empresa y crecer inorgánicamente, esto es buscando alianzas con algún, ¿cómo se llama?, parte de tu cadena de valor, o buscar una alianza con un fondo si eres emprendedor, etcétera. Y bueno, el caso gravísimo es que tu impacto fue muy grande y tu recuperación va a ser en L, pues lo que Board of Innovation recomienda es que abandones el mercado, o sea, salte de ahí y invierte en otra cosa, porque pues, si no va a ser una pérdida muy, muy grande. Y por supuesto hay una nota, mucho de esto depende de dónde está, de cómo te fue con el flujo. Si tienes mucho dinero, pues esto puede cambiar un poco. Y yo creo aquí en México que estamos, digo, dependiendo de México hay todas estas industrias, pues, o todos estos tipos de impacto. Yo creo que los que me están oyendo andamos por aquí, ¿sí? En todo tipo de impacto, porque a lo mejor hay alguien que tiene un restaurante o un bar, y que la recuperación va a ser hacia diciembre, hacia el año que entra, dependiendo de la industria, y es lo que tenemos que hacer, defendernos, aprovechar las nuevas ventas, apoyarnos, innovar. Este es lo que debemos de hacer como respuesta estratégica. Entonces, pues ya ustedes están muy bien situados en cómo se van a recuperar y en esta matriz, qué van a hacer, si se montan a la ola, desaparecen o qué van a hacer. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Sí? Pues lo primero que hay que hacer es decidir y actuar. ¿Qué tenemos que decidir? ¿Simplemente vamos a regresar a la nueva normalidad o regresaremos a una muy buena normalidad? ¿Por qué? Porque la operación de nuestra empresa requiere un grado de qué vamos a hacer, si vamos a regresar a una muy nueva normalidad innovando, o simplemente nos vamos a adaptar a las consecuencias de la pandemia. Fíjense, otra cosa que hay que decidir, de todo esto que pasó del teletrabajo, de la entrega a domicilio, de todo lo que vivimos en nuestras empresas, ¿qué eliminamos? O sea, ¿qué nos sirvió? ¿Qué definitivamente no sirvió? Pero más que por la nueva pandemia, ahorita estamos funcionando y nos podemos dar cuenta que aquel proceso de negocio, aquella actividad o aquel producto o aquella persona
Resulta que la podemos eliminar y no pasa nada. Entonces necesitamos identificar qué cosas eliminamos y me refiero desde el punto de vista tecnológico, de procesos, de productos. Hay un producto que no se estaba vendiendo y nos daba miedo que porque era el que mi abuelito inventó, pues elimínalo. ¿Qué inventamos? O sea, ¿qué nuevas cosas vamos a hacer? ¿Qué vamos a reforzar? ¿Y qué cosas nos dieron mucho resultado y necesitamos acelerar en la operación de nuestra empresa? Si la entrega a domicilio nos dio resultado, aunque no sea comida, sino de engranes para algo, pues entrémosle a acelerar esa parte. Luego, otra cosa que necesitamos decidir es alinear nuestro presupuesto a las acciones importantes para recuperarnos y para ir a la nueva normalidad y que nos van a permitir reiniciar. Yo esta plática la armé investigando, pero también les hablo desde la trinchera, porque esto nadie me lo contó. Yo tengo clientes que estamos, o que estoy ayudando a salir de esto. Y hay una cosa que detectamos hace unos días muy importante. El presupuesto no tenía dinero asignado para gel, para las nuevas, ¿cómo se llama estos? Los protocolos sanitarios que hay que tener gel, careta, máscara, que en un restaurante hay que mover las mesas, y hay que poner tapetes sanitizantes, que hay que tener horarios escalonados. Entonces, ojo, necesitamos alinear nuestro presupuesto a esas cosas importantes que nos van a permitir reiniciar. Luego, ¿cuál es el foco? Pues si ustedes me preguntan en resumen de qué va esto, hay que recuperar nuestros ingresos, hay que reconstruir toda nuestra operación, dependiendo del grado que nos impactó, hay que repensar la organización, aprovechando las oportunidades y acelerar la transformación digital. Es un punto que en el IMEF hemos venido insistiendo en muchas pláticas, será tema de otra de estas presentaciones, pero necesitamos acelerar la transformación digital. Luego, otro asunto es que nuestra respuesta debe de ser de la misma magnitud del impacto y también inédita. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Si a mí esto me pegó muy fuerte, tengo que responder muy fuerte y de forma inédita y de forma sorpresiva. De la misma manera en que quedé afectado, yo tengo que decidir y actuar para responder. Y además tenemos que prever. Ese es otro asunto importante, porque acuérdense que en la lámina esta del efecto dominó les platiqué que muchas empresas estarán requiriendo recursos como nosotros. Si ustedes van a querer mandar pintar a su fábrica, pues, o sea, puede haber escasez de pintores. Si ustedes van a requerir que vayan a poner tapetes sanitizantes en su empresa, seguramente habrá mucha demanda. Si ustedes van a requerir que el proveedor de su ERP, hablando ya de una empresa que tenga todo un sistema, no voy a decir marcas, pues los consultores van a estar ocupados. La siguiente recomendación por dónde empezar es que hay que pensar en fases, en etapas, perdón. Está la etapa de reacción, que yo la pongo marzo, mayo, ya pasó, estamos en junio, esto ya sucedió, ya resolvimos los desafíos de corto plazo. Entonces, ahora viene el regreso a la nueva normalidad. Yo le pongo junio y signos de interrogación porque pues depende de la industria y porque creo que todavía hay mucha incertidumbre. El regresar a esta nueva normalidad que empezamos hoy no implica que ya salgamos a la calle y que ya esto se acabó. Como personas, pues yo les recomiendo mucho tener mucho cuidado. Hay mucha gente en la calle y yo creo que eso no debe de ser. El día de hoy, con las nuevas disposiciones, empiezan la adición de actividades esenciales como fue la construcción, las autopartes, afortunadamente la cerveza, estarán de acuerdo conmigo, pero esto no quiere decir que se acabó. Estamos reiniciando nuestro regreso. Entonces, dentro de esta etapa va a haber el rebote. Aquellos que tengan demanda acumulada y que les vaya a rebotar, prepárense para arrancar las operaciones, pero atender estos picos. Y ahí es donde yo digo que la tercerización, ya sea de personas, de logística de entrega, etcétera, debe de ser redimensionada. No compremos camiones para un pico que luego va a volver a bajar. Y luego habrá una etapa de estabilización, yo supongo que será para el año que entra,
Pero bueno, es la parte donde debemos de rediseñar nuestra operación. Y aquí estamos hablando de nuestras operaciones. Y luego es obvio que tenemos que tener una etapa de, le puse 2021, pero porque no lo podemos dejar más allá, de reimaginar nuestra empresa con todo esto nuevo que va a haber, ¿sí? Con todas estas nuevas oportunidades tenemos que repensar nuestra empresa y subsistir. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Sigamos las disposiciones del gobierno. Esta es una copia que ustedes la deben de conocer. El asunto de los semáforos. Estamos aquí, ¿sí? Que en esta nueva etapa, en el semáforo rojo, pueden funcionar las esenciales ampliadas que empezaron hoy, ¿sí? Y estos son los semáforos. Y además, busquen en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, ¿sí? Los lineamientos técnicos para regresar a esta nueva normalidad. Aquí vienen cuestionarios, está muy interesante, creo que bastante bien hecho, de todo lo que tenemos que cubrir. El Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el que va a definir si nosotros podemos empezar o no. Entonces, sigamos estas disposiciones, porque si no nos vamos a meter en un problema y no ni adelantemos ni atrasemos. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Necesitamos identificar proyectos y acciones para regresar a esta nueva normalidad, pero inteligentemente. Suena muy obvio, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdense que para las empresas que entiendo están conectadas o me están oyendo, o los individuos, nosotros tenemos procesos, organización y tecnología que sí podemos cambiar. Pero hay un entorno y hay un mercado, que a no ser que seamos Google o una empresa de esas inmensas, no podemos cambiar ni los hábitos de consumo ni cómo se va a dar el mercado. Más bien, este entorno y este mercado es el que nos exige. Entonces, con base en lo que sí podemos cambiar, que son nuestros procesos, la organización y nuestra tecnología, que para mí son los cimientos de la operación, que es el propósito de esta plática, busquemos proyectos o acciones con una baja inversión y un alto impacto. Estos son los buenos. Los demás ahorita, olvídense, que sean proyectos sencillos, prácticos, rápidos y modulares. Podemos empezar en una primera etapa y luego nos vamos a la que sigue. Entrando ya en más detalles, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Lo que yo les decía, sincronizar el arranque. Para estas fechas de reacción, regreso, estabilización, determinemos nuestras fechas y luego veamos la de clientes y proveedores. No se les olvide, yo puedo empezar a negociar con un cliente, venderle con fecha fulana de tal, pero si no hay proveedor que lo haga o viceversa, pues vamos a estar metidos en un, ¿cómo se llama? En un problema, ¿no? Asunto número 2, hay que adecuar nuestras instalaciones y aplicar estos protocolos sanitarios que les decía están muy detallados en el Diario Oficial, en la Gaceta de la Ciudad de México. Necesitamos poner en marcha las instalaciones otra vez dependiendo de tu negocio. Hay que revisar instalaciones eléctricas e hidráulicas. Si yo cerré la cortina, pues tengo que hacer una instalación y aquí están, ¿no?, tomando práctica los consejos, sí, pero también la tengo que hacer. Acuérdense que a lo mejor en mi colonia o en mi zona todo el mundo está revisando las instalaciones y va a haber escasez de gente, pues, para electricistas, ¿no? Entonces, hay que sincronizar la fecha. Y hay que instrumentar las medidas de sana distancia, que esto es todo un asunto, porque si en una línea de producción me dicen que tiene que haber 1,5 metros, entonces yo a lo mejor tengo que mover, si se puede, ¿no? No estoy hablando de una fábrica de automóviles, pues mover las estaciones de, ¿cómo se llama?, de trabajo. Si soy una empresa de servicio y tengo todos los escritorios, ¿cómo se llama?, juntos, pues los voy a tener que separar y voy a decir tú a tu casa y hacer horarios escalonados, etcétera. Luego, tenemos que poner en marcha nuestros sistemas. Otra vez, si cerramos la cortina, hay que inicializar servidores, hay que recuperar y revisar los respaldos que teníamos
a aquella fecha que terminamos. Hay que activar los puntos de reinicio de los sistemas. ¿Esto qué es? Que va con el otro de integrar información fuera de línea. Si yo tuve que abandonar mi instalación y seguí vendiendo poquito, pues, pero fuera, ¿sí? Entonces, ahora que prenda todo, pues necesito recapturar o capturar toda esa información que no tenía dentro de mis sistemas, y a lo mejor tengo que actualizar precios en mis sistemas, etc. Necesitamos reparar la cadena de suministro dentro de esta sincronización, por si está rota o bajo presión. Puede haber cadenas o eslabones débiles con mucha demanda, y por supuesto hay que crear colchones que nos den o nos permitan reiniciar operaciones. Y por supuesto reactiva la logística de entrega, y con esto estamos listos. ¿Cómo le vamos a hacer para todo esto? Bueno, aquí van los tips, pues, o las recomendaciones todavía más puntuales. Reinicia tus operaciones. Esto es, negocia flexibilidad con tus empleados, que es momento de hacerlo. Revisa tu modelo de operación y focalízalo. En este momento, el creo yo, las generalidades y los promedios no son útiles. El creo yo que sí voy a vender este producto, creo yo que más o menos en promedio me puede costar, no. Ajusta tu modelo y focaliza. Fortalece tus alianzas con tus clientes y proveedores. Todos estamos en la misma situación. Luego, entonces, es momento de negociar con ellos. Por supuesto, hay que evaluar los riesgos de nuestra cadena, ya lo vimos, y buscar cuáles son los eslabones más débiles para reforzarlos. Para nuestra cadena de suministros necesitamos definir alternativas y contingencias para ciertos componentes u operaciones que sean críticas, y sobre todo, por eso era importante, ¿se acuerdan lo del cisne negro y que fue mundial y no local? Porque si traigo cosas del extranjero, puede haber problemas de tiempos, porque las aduanas van a estar cerradas y va a haber nuevas revisiones, etc. Piensa que el intercambio puede regresar a ser buena opción. Muchos de los que me están oyendo a lo mejor no vivieron esta parte, pero hace muchos años yo te doy el producto A y tú me das el B, ¿sí? Era una buena opción. Podemos regresar, ¿no? Híjole, tú me das el diseño de la página web y yo te doy el gel que estoy fabricando. Luego, evalúa el financiamiento de tu empresa. Y aquí algo importantísimo, ¿sí? Si te vas a recuperar en B, pues financiate, ¿no? Porque vas a recuperarte rápido. Si piensas recuperarte en L, yo pediría dinero prestado, pero para otro negocio. Revisa y ajusta tus contratos, que seguramente fueron cambiados con tus clientes y proveedores. Después de todo esto, si tienes un contrato de renta, seguro que hay que hacer algún ajuste. Revisa tu modelo de costos, porque a lo mejor hay insumos que subieron, bajaron de precios, y por supuesto, y como consecuencia, pues tu lista de precios y descuentos tiene que ser ajustada. Y no menos importante es que si estuvimos fuera trabajando o otras razones, revisa tu situación fiscal, porque el SAT, acuérdense que va a redoblar esfuerzos para hacer estas revisiones electrónicas con base en las facturas electrónicas y en la contabilidad electrónica. Y aquí, digo, si cerramos todo y apagamos, pues a lo mejor es que, ¿cómo se llama? No presenté declaraciones, bueno, pues hay que presentar. ¿Cuáles son los factores críticos para ir a la ofensiva y no estar esperando la defensiva? La primera, consolida y acelera el cambio. Si ya el virus vimos que nos obligó a cambiar, pues consolidemos este cambio y aceleremos. Mantengamos el comité de crisis. Hay muchas empresas y hay otras, pues a lo mejor ya con alguna estructura y que yo estoy participando, donde el comité de crisis se formó de alguna forma y debe de mantenerse en este regreso a la nueva normalidad. Privilegia el flujo de efectivo, no las utilidades. El flujo de efectivo sigue siendo el rey en esta etapa de regreso a la nueva normalidad. Si lo fue, sin duda alguna, para la etapa de reacción, pues ahorita
sigue siendo el rey el tener el flujo. Entonces, más vale que tengas dinero a que ganes dinero. Y más vale que tengas cuentas por cobrar a que no tengas ninguna factura elaborada. Balancea la eficiencia contra la factibilidad. Sí, sabemos que hay cosas que son más baratas y que se pueden hacer mejor, pero quizá en este momento no son factibles por la situación en la que estamos haciendo. Una recomendación o un factor crítico para regresar, y sobre todo si fuimos impactados severamente, es que convirtamos lo fijo en variable. Todos los gastos fijos que tenemos en nuestra empresa, si los podemos volver variable en función a cómo nos vayamos recuperando, está excelente, y por eso hay que ser flexible y hay que negociar con clientes y proveedores. Luego, consideremos que lo importante y lo urgente ya cambió. Quizá la importancia de nuestras urgencias de diciembre ya no son las mismas de abril, que fue plena pandemia o la parte de reacción a lo que viene en los próximos meses. La incertidumbre va a seguir estando entre nosotros, no hay de otra, ¿no? Mientras no esté la vacuna y probada, si arrancamos, no arrancamos, o sea, si alguno de ustedes tiene un bar o un restaurante, pues por ahí dice que cuando esté el semáforo en verde, pero ¿cuándo va a estar en verde? Depende en qué parte de la República estemos y de cómo se vaya dando esto. Luego, el cambio ya se dio, no es que estemos planeando el cambio, ya no inventemos más cambios. Ahorita la crisis nos obligó a cambiar y lo mencioné ya también, un factor crítico es que estemos preparados para la que sigue, ya sea un rebote o Dios no quiera y venga el terremoto o el coronavirus 36 o como se llama. Otro factor crítico de éxito para estos días, estimar la demanda acumulada. Necesitamos hacer de veras un estudio para ver de qué tamaño va a ser nuestro rebote, y yo espero que todos ustedes o todos nosotros tengamos demanda acumulada. Y luego ir paso a pasito, ¿sí? Esta recuperación va a ser frágil y lenta. Quizá tenemos que dar un paso para adelante y luego otro para atrás, pero démoslo en firmes. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Y yo creo que de las más importantes. Hay que comunicar. No olvidemos esto. Ahora más que nunca, comunicar con la verdad, o sea, lo que verdaderamente está pasando en nuestra empresa, tranquilamente y con resolución a todos los interesados, clientes, proveedores, accionistas, empleados sobre todo, ¿sí? Porque sin esta comunicación no vamos a llegar a nada. En las empresas se va a crear una ¿cómo se dice? Una tensión que puede ser inmanejable, y no con los empleados nada más, también con tus proveedores o con tus clientes. Si tú no le dices a tus clientes cuándo estás listo, si vas a arrancar y con qué productos vas a arrancar, esto puede ser contraproducente. Elabora un plan de comunicación alineado a tus fechas. ¿Esto qué quiere decir? Si ya vimos que veíamos de actuar por etapas, y yo voy a empezar a abrir tal día y luego voy a atender, mi rebote va a ser tal día, bueno, pues hagamos un plan en función a esas fechas. ¿Qué voy a decir? Un plan de comunicaciones, ¿qué voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Y cómo se lo voy a decir? Dice el artículo de Wharton Business School que leí, que ahora el director general o jefe o líder o como le quieran llamar, ahora se convierte en el explicador en jefe. Hay que estar explicando por qué pusimos tapetes sanitizadores. Y sobre todo si estamos en una empresa donde tenemos obreros y ¿cómo se llama? O gente que es de fuera, hay que explicar por qué de todas las cosas. Otro asunto muy importante en la comunicación es que muchas empresas mandaron cartas a sus clientes y proveedores al principio. Bueno, ¿qué les dijeron a sus clientes? Somos una empresa que te vamos a poder responder en nuestra proveeduría. Bueno, hoy hay que demostrarle a nuestros clientes y proveedores que, como dijimos al principio, que estamos en la recuperación, que estamos vivos y que aquí estamos planeando el regreso a la nueva normalidad. El siguiente punto de la comunicación es
que hay que atraer clientes aún si tu empresa paró temporalmente. Eso ya lo estamos viendo. Compra viajes para dentro de 6 meses, vente a tomar una cerveza y te regalo una botana dentro de 1 año o de cuando sea. Hay que seguir atrayendo a nuestros clientes. Y por supuesto, hay que comunicar los protocolos sanitarios a clientes y proveedores. ¿Por qué? Porque estos protocolos sanitarios para el regreso a la nueva normalidad aplican para todos. Entonces, si yo voy a entregar mis productos en una camioneta a un cliente, ¿sí?, tengo que ir con careta y a lo mejor con traje, ¿no?, de estos trajes que se están usando y con productos sanitizados. Entonces tengo que comunicarle, oye, querido cliente, yo no te puedo entregar en tal horario porque está cerrada la calle, o, querido cliente, para que yo te vaya a entregar, el personal de tu bodega, de tu almacén, tiene que tener careta, guantes y cubrebocas o traje. Si no, perdón, pero no te puedo ir a entregar porque así lo marca el protocolo sanitario. Bueno, hay más, vámonos más rápido. Para ir terminando, de los procesos de negocio, elabora políticas y procedimientos para que todas estas formas de trabajo, quitándolo, bueno, incluyendo lo que eliminamos o agregamos, se constituya en una normatividad y norme en la empresa las formas de trabajo. Ahora con el teletrabajo y que quizá no estemos todos juntos, no nomás por el tamaño de la empresa, crea un repositorio de normatividad en una computadora, en un servidor, en la nube, donde estén las 10 políticas y los 5 procedimientos básicos, incluyendo los protocolos sanitarios. Crea un repositorio de fácil acceso a todos. Adecúa tus principales políticas y procedimientos a las nuevas estrategias y a los cambios. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que si cambiamos, bueno, me refiero a que a lo mejor los procedimientos de calidad, si tú estás certificado en ISO o tienes algún procedimiento de calidad, puede quedar impactado con los protocolos sanitarios. ¿Sí? Si tú tienes escrito una política de que haces tal cosa en 10 minutos, pues sí, nomás que ahora hay que echarle cloro. Entonces ya son 15 o ya son 20. Elabora también tus procedimientos para el comercio electrónico, porque seguramente este es un canal que ya estás haciendo. Y comercio electrónico no es tener una super página. Acuérdense, yo lo he dicho desde hace muchos años que surgió este término. Si yo puedo hacer comercio electrónico por correo electrónico, ¿sí? A un correo, te compro tal, tú me dices, te lo vendo, acordamos el precio y hicimos comercio electrónico. De una forma muy simple, etcétera, pero bueno, para la MIPE, esa es una forma de empezar mientras vamos creando una página. Hay muchas cosas. La Canaco Servitur aquí en la Ciudad de México, leí que sacó una pequeña aplicación para que los pequeños comercios puedan vender por internet. Implementa los procedimientos relacionados con los protocolos sanitarios, integrándolos, les decía, por supuesto, a los otros, ¿no? Estos procedimientos sanitarios, mientras no los quiten, son parte de la operación diaria. Refuerza tus procedimientos de cumplimiento. Si eres una entidad financiera, pues de todo lo de la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Acuérdense, no olvidemos el cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos, el cumplimiento con la Ley de Protección, lavado de dinero, no sé cómo se llama, la de recursos de procedencia ilícita. Hay que reforzar estos procedimientos en estos momentos. Por supuesto, no hay más que decirlo, el control interno tiene que ser robustecido y tu sistema de denuncia en estas crisis. O sea, se me hace mala onda decirlo, pero acuérdense que aumentan los fraudes. ¿Sí? Implementa actividades de tesorería para manejar tu flujo dentro de este rubro de procesos. O sea, más allá de administrar la chequera y hacer pagos, ¿no? O sea, el proceso de tesorería, hay otros cursos que ha habido del IMEF, es más allá de la persona que hace transferencias bancarias. Por supuesto, busca eficiencia y resiliencia
en tu cadena de suministro. No solamente se trata de bajar costos, porque puede ser una ventaja competitiva, y ajusta los procesos para el teletrabajo. Esto es bien importante. Nos fuimos de teletrabajo, pero nos fuimos así como así. ¿Qué pasó con la seguridad de información? ¿Cómo superviso ahora? ¿Cómo voy a evaluar el desempeño? ¿Qué máquina o computadora utilizaste? ¿La de los niños para entrar a los sistemas de la empresa, o la tuya, o la que te llevaste de la empresa ahora la usan para ver películas? O sea, es todo un tema que también haremos quizá otra plática de esto. En cuanto a las personas, que es nuestro activo más importante, ¿cuáles son las recomendaciones? La primera, y créanme, hay que cumplir con lo que se le prometió al personal al principio. Si les dijimos que les íbamos a bajar el sueldo o quitar una prestación, o que se iban a ir a su casa por 3 meses, pues que sean 3 meses, ni un minuto más. Es muy, muy importante, y hay aspectos muy, muy delicados, ni un minuto más. Si no lo vamos a poder cubrir porque el coronavirus no lo permite, pues entonces expliquemos por qué. ¿Qué otras cosas hacer? Pues protegernos y ayudar al personal vulnerable, ¿no? Embarazados, adultos mayores, eso ya lo vimos y está en los protocolos sanitarios. Ayudémonos entre nosotros como personas. Yo creo que esta también, como humanidad, es una oportunidad para, así como hemos convivido más con la familia, en ser más solidarios entre todos nosotros y ayudar empresas con los trabajadores, y entre nosotros como ciudadanos y como trabajadores, protegiendo a los vulnerables. Independientemente, esto es muy importante para mí, independientemente de lo que digan los protocolos estos sanitarios, tengamos mucho cuidado. A ver, los protocolos sanitarios que dictó el gobierno son para cuidarnos, pues, para que no haya un rebote y esto no pase a mayores. Olvídense de ellos. Si yo tengo una fábrica y se me enferma uno, ahí me platican porque ya no hay fábrica, ¿sí? Y si se contagian todos. Entonces, estas medidas y solidarias tenemos que tomarlas, no nada más porque lo dice el gobierno, sino porque nos conviene a nosotros. Actualiza tu estructura de organización, ¿no? Y las descripciones de puestos, lo que les decía. Si tengo una descripción de puestos y 2 puestos los volví 1, pues hay que hacerlo. A lo mejor hay que reevaluar los puestos que quedaron afectados. Si junté 2 puestos, pues a lo mejor ese puesto, el sueldo mensual ya no es el mismo, o viceversa. Si le quité responsabilidades a uno, pues es otra evaluación. Hay que ajustar, ya lo dije, las responsabilidades por el trabajo en casa. La evaluación del desempeño quizá ya también ha sido ¿cómo se llama? Muy impactada, y hay que modificarla. Es momento de explorar nuevos esquemas de compensación. ¿Se acuerdan de este asunto de sueldos fijos y variables? No nada más para la gente de ventas, es todo un tratado. En el IMEF, el Comité de Competitividad lo ha desarrollado durante mucho tiempo, de pagos por productividad. Este es el momento, porque la crisis ya nos obligó, y a lo mejor es algo que traíamos pensado, pero es momento de hacerlo. Otra cosa aquí emocional es: identifica cómo está tu personal, si está enojado, si está pesimista, si está resentido, ¿sí? Porque ahora, al regreso a la nueva normalidad, vamos a tener que luchar con eso. Hay personas que haberlas mandado a su casa, pues les causó un gran enojo. Hay personas que a lo mejor les quitamos una prestación y pueden estar enojadas. Y luego, aquellos empresas que redujeron la nómina o hicieron cambios en las dinámicas de pago, pues hay que regresarlas lo más rápido posible. En relación a la tecnología, que es otro de los cimientos, ¿qué les recomiendo? Elabora y actualiza tu inventario de activos de información. Quizá puedes utilizar y elaborar las normativas de ISO/IEC 27002, que son las de seguridad de información. Pero esto no importa el tamaño de la empresa. Si aunque seamos una empresa de 3, una micro de 10 personas, el identificar e inventariar los activos es que sepamos cuántas computadoras son, cuántos archivos en papel, en caja, porque la seguridad de la información no nada más es en computadoras, también es
¿cómo se llama?, en papel, y si ahora estamos en casa, ¿cómo le hacemos?, ¿no? Y identificar los activos de información es importante porque si no sabemos cuáles son y dónde están, pues no sabemos qué tenemos que proteger. Identifica los cambios a tu ERP. A lo mejor aquí me vi muy de empresa grande, pues, pero tu sistema, aunque tengas el sistema con